Hola queridos amigos, y ahora llegamos a nuestra segunda parte del principio de selección y el retorno de los dioses, ¿no? Como habíamos hablado en el primer capítulo del principio de elección, cómo se lleva de la visión biológica a la perspectiva sociológica en el proceso del desarrollo de las culturas de la humanidad, ¿no? Habíamos llegado, en mi último capítulo había llegado en la modernización, lo que es la revolución industrial, la producción, la vista del hombre solo como factor productivo, ¿ya? Y lo que es en términos de economía, ¿no? Entonces, si vayamos a ver en los términos de economía, pues en aquella época, en los años 1700, ¿no? Lo más importante pues era lo que era los metales, el hierro, ¿no? El hierro para construir máquinas, ¿no? Entonces pues se van a generar las primeras empresas más grandes, ¿no? Las primeras empresas, las primeras fábricas, las primeras fundidoras, y van a crear pues lo que es las vías férreas, las locomotoras, ¿no? Los, los armamentos de guerra, los buques, los barcos, ¿no? Y así también, pues, por ejemplo, los automóviles. ¿Ya? Entonces, como vemos, pues, entonces, al ser humano se lo va a tratar como una pieza más de la máquina. Entonces, tiene que producir. Entonces, estamos hablando de factores económicos aquí ya muy en sí, verdaderamente. Bueno, lo que voy a decir hoy en día, pues, es que en los años 1700, como se inició como revolución industrial, ¿no? Y aquellos países que realmente pues, llevaron a punto esta revolución industrial, pues son los países ahora que son las potencias mundiales, ¿no? ¿No? Se inició en Inglaterra, ahí nació la revolución industrial con un tal Watt, si no me equivoco, ¿ya? Con la máquina a vapor, y esta se importó pues a Europa, y en Europa pues tanto como Alemania, ¿no? Alemania y otros países llevaron a punta, ¿no? A la revolución industrial, ¿no? Y empezaron pues a, eh, a necesitar para producir las máquinas requeridas. Estas, pues, como vemos hoy en día, pues se dirigieron muy altamente a lo que es a la economía. La economía, hoy en día, es un factor muy elemental. La economía es un factor muy elemental, tanto así que es el eje de una política de un país, ¿ya? Ahora, las potencias mundiales, sea China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, ¿ya? ¿Quién más podría decir? Japón, ¿no? ¿Ya? Estos países pues tienen una macroeconomía. Estos países pues tienen una estructura social muy económica. Quiere decir que la formación educativa de las sociedades, mejor dicho, de las sociedades, la educación educativa de estas sociedades pues va a ser canalizada todo lo que es al mercado y a la economía. Entonces, quiere decir que estas potencias han organizado bien su política económica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, quiere decir que la nueva creencia que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vayamos a ver, la Segunda Guerra Mundial, pues, fue también una especie para dominar, ¿no? Para agarrarse los puntos estratégicos de Europa, ¿no? Entonces, pero, pero se dieron cuenta bien que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, lo que más hizo es simplemente fue un atraso o una caída de la economía, ¿no? Creo que hoy en día Europa no desea, y tanto así creo que las potencias mundiales no desean una guerra, porque eso lleva a la quiebra, la economía, mejor dicho, cae la economía de esos países. Eh, lo que estaba hablando después, ¿no? Es que después que estos países, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron pues a levantarse nuevamente en su estructura, mejor dicho, en su macroeconomía, ¿ya? Es bien estructurada, bien organizada, ¿no? Ahora, no es simplemente una política que agarra a un pequeño grupo, sino es toda la sociedad. Toda la sociedad está canalizada para rendir,
para dar todas sus fuerzas a esa nueva creencia que es el mercado y la economía. Ahora, el punto que quería tomar exactamente, el punto que quería tomar aquí es exactamente, pues, es que hoy en día, un muchacho, ¿ya? Un muchacho, ¿ya? En una sociedad, digamos, de estos países macroeconómicos, estamos hablando de China, estamos hablando de Alemania, China ha comenzado muy tarde, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, Alemania, Suiza, ¿ya? Tal vez Inglaterra y Japón, pues, esa creencia es muy diferente a la creencia de un africano o de un país de África o un país, digamos, qué sé yo, un país pequeñito del Caribe o del Polinesia, ¿ya? En esta nueva sociedad, pues lo que se requiere es formación educativa, ¿ya? Calificación de tu persona, ¿ya? Y el rendimiento que produces, ¿ya? Estos tres factores son elementales en una sociedad macroeconómica, mejor dicho, en una sociedad que es una potencia mundial. Si estos tres factores no los tienes, pues vas a sucumbir. No eres nada en esta sociedad, ¿no? Entonces, esta es la nueva creencia. Entonces, aquellos que vienen a estos países, ya sea Japón, o ya sea Alemania, o ya sea Suiza, o ya sea pues, o Rusia, digamos ya, o Estados Unidos, para integrarse a ese sistema, estos tres factores tienen que tenerlo, ¿no? Entonces vemos pues que cuando hoy en día hay muchos refugiados de las guerras, ¿ya? Que vienen de sus países. Tomo un ejemplo como los africanos, ¿ya? Los africanos llegan acá, ellos se enamoran de la ciudad grande, ya sea Frankfurt, ya sea pues zonas industriales muy grandes acá, ¿no? Se enamoran, lo ven cómo ha progresado esa ciudad, pero ellos se mantienen de acuerdo a su nivel de educación, se mantienen pues en un nivel muy bajo en la sociedad, tanto así que no van a ser integrados en la sociedad. ¿Por qué? Porque simplemente carecen de esos tres factores que había hablado: la formación, ¿ya? ¿Ya? La calificación y el rendimiento. Entonces, esto va a ser un requisito indispensable para integrar en la sociedad, ¿no? Ellos pues lo único que pueden hacer trabajos aquí son solamente pues de limpieza, ¿no? Y si realmente se quieren adaptar a esta sociedad, pues tienen que iniciar con una formación ya sea de una formación técnica, ¿no? Entonces para que pueda mantenerse e integrar en la sociedad, ¿no? Es muy difícil para ellos porque en sus tierras no existe esto. Ellos tienen otro concepto de la vida, ¿no? Aquí pues se ha optimizado el tiempo con referencia a lo que es a la producción, ¿no? Entonces es lo que hoy en día es la creencia pues de estos países que son una superpotencia, ¿no? Ojo, habíamos hablado que es simplemente a aceptar o tomar un pensamiento y aplicarlo, ese pensamiento en la vida. Entonces, eso es lo que se puede ver aquí en estas sociedades europeas, ¿ya? Esto no quiere decir que ha sido mejor que la antigua, solamente estoy diciendo que es una nueva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren estas sociedades? Estas sociedades, lo único, mejor dicho, estas naciones, estos países, lo único que quieren es expandirse, copar, ¿ya? ¿No? Y pues si se puede ver, ¿no? Muchos logros alcanzados, ¿no? Es, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Se están tomando poder de la tierra, ¿ya? Entonces, ¿no? Y hacen su política como ellos quieren,
¿no? Obligan a otros pequeños países a que utilicen su política, ¿no? Estamos nuevamente hablando del punto del principio selectivo, que el uno domina al otro, pero no quiere decir que lo va a dominar, pues estamos hablando quién es realmente el que se adapta y mejora, no quiere decir el que domina, ¿ya? No quiere decir el que domina, ojo, ¿no? Eh, este tipo de aspecto, del principio selección, a partir del año 1920 se llevó a maximizar, ¿ya? Quiere decir que estos analizaron bien, estos sociólogos analizaron bien y empezaron a preparar su sociedad de acuerdo a eso, ¿ya? Y estos son los logros alcanzados. Estos son los logros alcanzados de Alemania, de Suiza, de Inglaterra, de Japón, ¿ya? Y Estados Unidos, y Rusia, China, ¿ya? Estos son los logros alcanzados, ¿no? Que ellos dominan, pero no quiere decir que ellos, van a ser mejor. El que es mejor es simplemente el que pervive, ¿ya? Es el que a las finales domina, ¿no? Tomemos el ejemplo del cristianismo, ¿no? del pueblito Israel dominado por Roma, ¿no? Y a las finales, pues, es el pueblito Israel ¿no? por el cristianismo que llegó a dominarlos, ¿no? A las finales se revertió esa dominación, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo como, mejor dicho, hay que tenerlo presente, ¿no? Habíamos hablado que la formación educativa está canalizado en eso, ¿no? Está canalizado en eso a que el niño cuando sea grande sea pues tenga éxitos en dominar, ¿no? Y pues en ese aspecto tanto los niños. Entonces las escuelas, si uno lo ve, pues si uno quiere dominar al otro, pues ese es el pequeño ejemplo de la sociedad, ¿no? Es una pequeña sociedad en una escuela donde los niños buscan dominarse el uno al otro, ¿no? Por ejemplo, con las notas, ¿no? Aquel que saca las mejores notas, pues domina al otro, ¿no? Entonces hay una guerra, quién saca mejor nota, y en ese aspecto ellos simplemente, los profesores, lo único que están haciendo, están formando el pensamiento para que a las finales, cuando sean personas adultas, apliquen, ¿ya? Esa formación en el campo, ¿ya? Entonces se ve, entonces el niño en el colegio, en el salón, ve al otro, a su compañero de clases, lo ve como contrincante, que le tiene que dominar, ¿entienden? ¿Ya? Y naturalmente cuando ellos ya son adultos salen a lo que es, digamos, la escuela, los colegios son pequeños mundos, ¿ya? Pequeños laboratorios de mundos para cuando sean grandes apliquen. Entonces esto mismo lo van a aplicar, van a ser, por ejemplo, managers en empresas gigantes, ¿ya? Y esta empresa gigante va a dominar a otra empresa gigante. Y lo que vemos el principio selectivo nuevamente ahí, ¿no? Tanto así de país a país, ¿no? Pongamos el ejemplo ahorita de lo que es Rusia, Estados Unidos y China. Al principio Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, con su política liberal, mejor dicho, de mercado libre liberal, pues empezó a ganarse bastante mercados a nivel mundial, ¿no? Entonces, tanto así que muchos hicieron alianza política con Estados Unidos, ¿no? Hicieron lazos políticos, ¿no? De las cuales Estados Unidos empezó a satisfacerse, ¿no? Porque de estos países donde se hicieron lazos, pues tenían los productos que son muy elementales, ¿no? Para la macroeconomía, y me refiero a lo que es el petróleo. El petróleo, pues, para Estados Unidos son puntos muy elementales para que él pueda subsistir en la macroeconomía. Tanto así que, pues, de algunos países petroleros, él mantiene lazos políticos. Estamos hablando de Saudi Arabia, Kuwait, Irak, lo que es ahora Irak, después de la Segunda Guerra, después de la Guerra del Golfo, ¿no? Entonces, al comienzo, Estados Unidos llegó a
a expandirse, ¿no? Podemos decir que llegó a ser una potencia mundial. Pero, por otro lado, Rusia tenía también mucha inteligencia, ¿no? en armamento, tanto así que podía construir mejores armamentos. Y Rusia ganó la batalla de la guerra espacial, ¿no? Y pues lo que ahora vemos es China. Pero para China le voy a comentar en el siguiente capítulo. Chao.